Buenas noches. Es un clásico en la Argentina discutir si una crisis política o una crisis económica deriva de la política o si la economía empuja a la política. En eso estamos ahora, ya desde hace un tiempo largo, y sobre eso me parece que en este momento, por lo menos, hay un dato que permite corroborar que la política está empujando a una situación económica que obviamente está muy mal, pero que la política incentiva permanentemente. Escuchemos. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesitó de una lapicera. ¿Y cómo construye Perón el poder? ¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cayó la lapicera y no la largó más. Cuando dijimos antes que la política incentiva o fogonea la situación económica mala, estamos hablando de esto, estamos hablando de que la crisis política está representada en lo que es el dispositivo de poder más importante que tiene la Argentina, que es el presidente y la vicepresidenta. Dos personas que están distanciadas, que están peleadas porque hay en el medio visiones políticas diferentes, pero en apariencia o no tanto, cuestiones personales. Si nos atenemos, por ejemplo, a algo que difundió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para convencer al presidente el domingo pasado que hablara con Cristina. Y le dijo: Alberto, ¿sabés con la cantidad de gente indeseable que hablamos nosotros cuando buscábamos a nuestros hijos desaparecidos? Me parece que la palabra indeseable no fue casual, ni dicha por Carlotto, ni en referencia al conflicto de Alberto con Cristina. En el medio de esto ocurrió lo que ocurrió, que fue la renuncia de Guzmán, que ahora vemos. A través de un tuit, el sábado pasado, mientras la vicepresidenta encabezaba un acto en Ensenada, que dio lugar a un vértigo político y del fin de semana donde pasaban candidatos a ocupar su lugar y donde finalmente desembarcó, o lo está haciendo, Silvina Batakis, la ex ministra de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli, gobernador. Todo esto, por lo pronto, ha generado un daño político, económico y social muy difícil de reparar, pero además desató una oleada de rumores, de incertidumbres, como uno no vivía sinceramente desde las vísperas de las crisis del 2001, y que obligó a la portavoz Gabriela Cerruti a decir esto. Sí, Mariel, el presidente está en control del país. Mariel, el presidente está en control del país. Gracias, Mariel, por la pregunta. De nada. Fue bueno y hubiera sido peligroso que efectivamente el presidente no estuviera en el control del país. Ahora, la duda que queda, o más que la duda, la certeza, es que lo que no está bajo control es la crisis gigantesca que afronta la Argentina. Así arranca La Rosca. Miguel Pese, presidente del Banco Central, ¿cómo le va? Bien. Muchas gracias por Una venir. introducción un poco dura la suya. ¿Te pareció? Sí, sí, me parece que sí. Bueno. Creo que hay una buena noticia y es que el presidente y la vicepresidenta han abierto un diálogo, que están trabajando juntos, así que me parece que eso es importante destacarlo. Sí, pero hay una historia. Siempre hay una historia. Siempre hay historias complejas en la Argentina. Ya seguimos, presento no? a los amigos y colegas. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, gracias. ¿Los títulos?
Bueno, los títulos son, nada, teniendo el presidente del Banco Central aquí, hay que hablar de lo que pasó hoy en el mercado del dólar. Y después me parece la semana más difícil para el comercio, para tomar decisiones en materia económica en todo lo que es la micro y la macroeconomía. Natalia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas El apellido lo dice Daniel. Natalia Nibieski-Biat. Ahí está. Vamos. Vamos todavía, vamos Nibieski. Yo te traigo algo que también tuvo lugar en la semana, pero que se arrastra desde hace más de un año, te diría. Y te hablo de la vida de Boris Johnson y de Alberto Fernández como líderes. Dos líderes en crisis, semejanzas y diferencias. Muy bien. Federico Mayol. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estado de asamblea permanente en el Frente de Todos. Habló Cristina Kirchner hoy en Calafate, mucho más breve y menos crítica que en episodios anteriores. En un rato vamos a dar detalles de cómo sigue el gobierno en estos días frenéticos. Ahora sí, siga con su hilo. Usted decía, hay una buena noticia. Yo le decía, pero hay una historia. Y uno tiene la impresión que reconstruir dos concepciones políticas diferentes no es fácil en medio de una crisis. No, es cierto. Venimos de una crisis inesperada que fue la pandemia, de una segunda ronda de crisis provocada por la guerra de Ucrania y estamos afrontando los problemas que ya traía la Argentina, que venía con índices de inflación en el orden del 50%, un proceso recesivo agudo, pérdida de empleo. Así que sí. Y ahí hay un punto álgido también en la renuncia de Martín Guzmán, me parece, ¿no? Sí, una situación absolutamente inesperada, después de haber tenido una situación bastante difícil unos días antes. ¿Usted no sabía nada que iba a renunciar? No, absolutamente no. Yo estuve trabajando con él hasta el viernes a la medianoche. Y nada, no había ningún indicio de que iba a renunciar el sábado. Absolutamente no, de ninguna manera. Además estuvo trabajando para la colocación de títulos que se dio esa semana, que funcionó, el cierre del primer semestre con el acuerdo con el fondo, así que absolutamente ningún indicio. Ahora, perdón. Sí. La impresión que uno tiene cuando leyó la renuncia, no solamente por el desarrollo y por lo largo que era, acostumbrado a que generalmente las renuncias son breves, sí. Me da la impresión que era una cosa meditada, ¿no? Aunque la tuviera escondida, esto es seguramente una conjetura, pero... Son varias páginas donde hace un autoelogio de su gestión, ¿sí? Hay un párrafo donde él expresa que la razón de su renuncia es que buscaba más poder dentro del gobierno, ¿no? Ahora, bueno, en la semana queda un dólar en el mercado blue paralelo de 273 pesos, hoy una suba, ¿no?, muy fuerte de 14 pesos, y en el contado con liquidación, ¿no?, un dólar de 300 pesos, con una brecha de más del 110, digo, fue la semana cambiaria más difícil y me parece que queda la sensación de que estamos en un momento con ese dólar que sigue amenazando, ¿no? Sí, la situación siempre ha sido compleja en el mercado cambiario argentino, lo hemos hablado otras veces. Creo que la buena noticia es que la Argentina están creciendo sus exportaciones. Veníamos de exportar en el orden de los 60.000 millones de dólares, el año pasado fueron 78.000, este año creemos que vamos a estar cerca de los 90.000 millones de dólares. Eso quiere decir que una de las restricciones más duras que tiene la Argentina para su crecimiento las está superando, y también la restricción energética, ¿no? Pero volviendo al tema cambiario, nos encontramos en una coyuntura difícil porque la guerra de Ucrania aumentó los precios de los combustibles, la Argentina está importando combustibles, fueron 1.600 millones en mayo, 2.000 millones en junio, creemos que van a ser 2.000 millones en julio, pero en agosto las importaciones creemos que vuelven a los niveles previos que estaban en el orden de los 900 millones. Ahora, no se quedó atrás el dólar comercial de 126 pesos frente a una inflación del, no sé, 60, 70% de la tasa pronosticada. Si usted mira el tipo de cambio real multilateral, no hay atraso, estamos más o menos en los niveles de marzo del año 2016 y no tengo reclamos absolutamente de ningún sector de los sectores exportadores de que haya atraso cambiario. Las exportaciones industriales están creciendo al 30% interanual, así que este tipo de cambio es un tipo de cambio que funciona para la economía real, para lo que no funciona es para la especulación, pero ese es otro problema.
Pese, me quedó una duda con Guzmán. ¿Usted coincide con la vicepresidenta de fue un acto de irresponsabilidad su renuncia? Bueno, yo creo, tengo muchos años en gestión pública, nunca se me hubiera ocurrido hacer una cosa así, de ninguna manera. O sea, ¿cree que menos siendo ministro de Economía. O sea, cree que fue irresponsable? Sí, yo no sé cómo adjetivarlo todavía, pero es algo impensado lo que hizo. Y es cierto, perdón, Nati, ¿es cierto que usted fue uno de los que sugirió el nombre de Batakis? Bueno, yo a Batakis la conozco bien por su gestión como ministra en la provincia de Buenos Aires, la he seguido en sus opiniones económicas, hemos tenido charlas sobre economía y cuando apareció la posibilidad, bueno, la necesidad de que hubiera un sucesor, yo la mencioné, sí, así es. Miguel, usted habla de la crisis y de factores externos como problemas de la falta de dólares en Argentina, pero en el mundo sobran dólares. ¿Por qué en la Argentina faltan? Es difícil que la gente lo entienda. Bueno, es una pregunta compleja. También sobran dólares para los argentinos porque hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, ¿no? Entonces, importamos desde Pero le falta al Estado argentino. Desde que llevamos estadística, importamos 170.000 millones de dólares billetes en la Argentina. Así que es una situación compleja. Creo que el problema de dolarización es un problema complejo y que hay que resolverlo a través del desarrollo del mercado de capitales. Si no desarrollamos nuestro mercado de capitales, si no somos capaces de convertir el ahorro interno en inversión, se van a repetir estos episodios de dolarización o lo que estamos viviendo ahora, que el Banco Central acumula instrumentos de esterilización en sus activos. ¿Usted tiene miedo de una hiperinflación como...? No. ¿Por qué? Porque yo creo que no están dadas las condiciones para un proceso hiperinflacionario. Le insisto, el tipo de cambio que nosotros tenemos es un tipo de cambio competitivo. No hay ninguna razón para que el tipo de cambio acompañe a los tipos de cambio paralelo. Estamos con un nivel de exportaciones muy importante en nuestro país. Y lo que tenemos es una coyuntura difícil porque la guerra ha aumentado los precios de la energía y la Argentina está teniendo que importar 2.000 millones de dólares de energía, 200% más que el año pasado. Pero pese, también todas las semanas se está endureciendo el cepo, ¿no? O sea, que pareciera que los dólares entran, pero los dólares también se van rápidamente. No, mire, estamos importando 8.000 millones de dólares, de esos 8.000 millones, 2.000 son de energía. Cuando la Argentina supere la restricción energética, que lo puede hacer por vaca muerta y otras cuestiones, la Argentina va a estar importando 6.000 millones de dólares mensuales, son 72.000 millones de dólares al año, con 90.000 millones de dólares de exportación, la Argentina no tiene problemas de balanza de pagos. Estamos en una coyuntura difícil, no es necesario un ajuste, no es necesario un cambio de precios relativos, tenemos que administrar la situación hasta que logremos solucionar el problema energético. Ahora, usted hablaba recién, hablaban del dólar, el peso, de la cantidad de dólares efectivamente que los argentinos tienen en el exterior, y nos focalizamos en la carencia de dólares. Digo yo, ¿no hay paralelamente un problema gravísimo con el peso? Digo, claro. ¿Por qué esa fuga de dólares quizás no fuera de la dimensión que es si el peso tuviera otro valor? Sí, y yo le diría que si la Argentina tuviera la capacidad de transformar su ahorro en inversión, no tendríamos el problema que tenemos en nuestra balanza de pagos tampoco. Por ejemplo, cuando dice convertir... Mire, lo que ha ocurrido en la Argentina, y le digo, hemos importado 170.000 millones de dólares, imagínese ese dinero convertido en inversión. Hoy el Banco Central tiene alrededor de 50.000 millones de dólares esterilizados a través de sus instrumentos. Si eso se convirtiera en inversión, daríamos un paso extraordinario. Y yo creo que esto tiene que ser una política de Estado y todos debiéramos estar detrás de esto. Pero eso es un problema de confianza, me parece, o de desconfianza, ¿no? Sí. Que no se traduzca en inversión. Yo creo que es un problema de desconfianza, sí. Puede ser, es un problema de desconfianza, pero hoy tenemos empresas confiables en la Argentina que emiten deuda y sobre la cual podría canalizarse el ahorro de los argentinos. ¿Cómo se baja esta brecha? Ha habido ofertas en el mercado que han tenido una demanda 1000 veces mayores a la cual habían salido.
¿cómo se baja esta brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo sin devaluar el peso? Mire, lo repito siempre, el dólar ilegal mueve alrededor de 1, 2, 3 millones de dólares diarios. El contado con liquidación mueve 60 millones de dólares diarios y el mercado oficial de cambio mueve 1.000 millones de dólares diarios. La mayoría de las transacciones se hacen a ese tipo de cambio y no hay ningún reclamo de quienes producen en la Argentina para que haya un cambio sobre ese valor. Lo que tenemos son maniobras especulativas y donde se reflejan en estos dos tipos de cambio. ¿Tenemos que obedecer el impulso de esos tipos de cambio? No. ¿Qué ocurre cuando nos ven acumulando reservas? Esos tipos de cambios se desinflan automáticamente. Tenemos un momento difícil por la situación de la importación de energía que no nos permite acumular reservas y bueno, surgen estos movimientos especulativos. Pese con este panorama, ¿usted cree que alcanza con la entrada de Batakis? Le pregunto porque, no por Batakis en sí, sino porque hay muchas voces dentro del Frente de Todos que están pidiendo más cambios en el gabinete, como para dar un shot de confianza en el mercado también. Mire, yo creo en la gestión, yo soy un hombre de gestión. Me parece que Batakis tiene que mostrar sus capacidades en la gestión y lo va a hacer. ¿Usted cree que va a gestionar mejor con Batakis que con Guzmán? Sí. Con Guzmán no gestionaba bien por lo que No, yo creo que Guzmán es un hombre con pergaminos académicos, no tenía experiencia en la gestión pública y Batakis tiene una larga experiencia en la gestión pública, en situaciones también complejas y va a hacer un gran trabajo. Miguel, si lo quiero llevar al terreno de las sensaciones, ¿cómo ve que el gobierno... ¿Cómo define el gobierno hoy, después de tantos problemas internos entre Cristina y Alberto Fernández y de la crisis económica que enfrentan los argentinos? Pero, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo lo califica? Bueno, yo creo que es un gobierno que está haciendo un esfuerzo extraordinario por solucionar problemas muy graves como son la pobreza, el desempleo, y que ha tenido que afrontar esta situación en un contexto de pandemia y de guerra en Europa. Y ese esfuerzo es un esfuerzo extraordinario. Sobre cómo se realiza ese trabajo hay distintos puntos de vista. También heredamos un programa con el Fondo Monetario Internacional que era absolutamente incumplible, que tenía vencimientos de 19.000 millones de dólares este año y 19.000 millones de dólares el año que viene, que no había manera de pagarlo, hubo que renegociar ese acuerdo y siempre en estos momentos complejos pueden surgir opiniones distintas, pero me parece que las convicciones son las mismas. Pero en un país tan polarizado hay gente que no le cree nada a lo que usted está diciendo. Bueno, mire, hubo un colega mío que dijo que la inflación iba a ser del 10% más menos 2%. La credibilidad de los funcionarios públicos está taladrada por el incumplimiento de las palabras. Por eso el Banco Central lo que hicimos fue no hacer pronósticos, sino establecer objetivos y lineamientos de política que hemos hecho todos los esfuerzos posibles en un contexto muy difícil por cumplirlos. Dígame, usted recién hablaba de la situación del Banco Central, de las reservas. Uno tiene la impresión, y es una impresión, y uno puede estar equivocado y no puede mensurar a lo mejor adecuadamente el peso que tiene sobre las reservas. Pero cuando uno escucha ejemplos, no digo los viajes al exterior, digo, tabicamos la compra en cuotas en el free shop. Uno cuando escucha eso dice, bueno, en la lata ya no queda nada. ¿Cuánto queda más o menos? No, mire, estamos en una situación compleja. Como dije, tenemos un problema de que estamos importando 2.000 millones de dólares en estos meses. Esto nos ha llevado a tener que solicitarle... ¿2.000 es todo energético? Cuando usted habla de los 2.000, sí. ¿Todo energético? Sí, es energía. Esto nos ha llevado a solicitarle a los importadores que producen en la Argentina que busquen financiamiento para el crecimiento de sus importaciones de este año, y hay situaciones que generan irritación, porque del otro lado tiene ofertas de comprar en 12 cuotas bienes importados en un free shop. Entonces, esas cuestiones irritantes me parece que hay que corregirlas también
Porque hay una coyuntura que le digo, que le insisto, es difícil, que la vamos a superar cuando dejemos de importar energía en el largo plazo y cuando en agosto bajen las importaciones de energía. Ahora, ¿cuánto es el volumen, si a lo mejor no lo sabe exactamente, cuánto es ese volumen de movimiento que puede haber en las compras de free shop en cuota? ¿Qué incidencia puede tener? Bueno, pero me parece, insisto, me parece que hay cuestiones que son de relevancia y hay cuestiones que son de ejemplaridad. No, eso está claro, pero... Bueno, hablando de ejemplaridad, a mucha gente le cuesta ver a Cristina Kirchner hablar de un festival de importaciones mirando un iPhone. 2, cuesta escuchar a Batakis hablar de los viajes al exterior con un hijo en Londres estudiando y gastando en dólares. O sea, ¿qué le dice a la gente con eso? Bueno, me parece que el hijo de Batakis fue a estudiar a Londres. Bueno, pero no conozco, y me parece que una cosa también hay que ser cuidadoso cuando se refieren a los asuntos, ¿no? Porque me parece que la casuística y la banalización no ayudan a la comprensión de la realidad. ¿Están en riesgo los dólares utilizados para el turismo? Con esto es el recorte y el cuidado de las reservas. ¿Puede llevar a que se corten los gastos en turismo, los dólares para el turismo en el exterior? No lo hemos hecho, no estamos planeando medidas en ese sentido. Ahí tomamos una medida que ya fue criticada, que fue no permitir el financiamiento en pesos de los viajes al exterior, pero no estamos estudiando otra medida. ¿Cuánto, en su trabajo como presidente central, cuánto le intranquiliza o lo preocupa las versiones de estos últimos días en cuanto a que, por ejemplo, Cerruti tuvo que aclarar que el presidente estaba en control del país? Digo, ¿en cuánto usted, en su rol y en su gestión diaria, le complica su trabajo? Bueno, sí, indudablemente estamos en un mundo nuevo donde las noticias se esparcen violentamente, muchas veces no hay medios creíbles y como digo, los rumores corren a una velocidad que antes no era así y podían ser desmentidos rápidamente, ¿no? Es el mundo que nos toca vivir. También me han hecho renunciar muchas veces, me han hecho pelear con Guzmán a las trompadas, me han hecho gritar en ¿Fue a la trompada? No pasó. No llegaron a la mano, pero... No, jamás. No es mi estilo. Entonces sí, a veces hace difícil la gestión que se difundan este tipo de noticias o distorsiones de la realidad. ¿Y por qué cree usted que la vicepresidenta no aprueba su gestión? Digo, lo ha hecho público. ¿La gestión de quién? De usted en el Banco Central. Yo lo que le he oído decir a la presidenta es que tenemos que acumular reservas, que es un objetivo que todos compartimos. ¿Y eso no cree que es una crítica a su gestión? No lo tomo de esa manera. O sea, cuando ella dice funcionan o no funcionan, ¿usted no cree que sea por usted, digamos? No puedo ser lo que le estoy diciendo. No puedo ser exegeta de la presidenta y menos sobre lo que piensa sobre mí. Yo creo que ella cree que soy un excelente funcionario, pero puedo entrar en entredicho con su pensamiento profundo. No, está bien. Yo ¿Habla tengo con ella? orgullo de haber ¿Habla contado con la confianza de la vicepresidenta, que cuando era presidenta de la Nación me nombró vicepresidente del Banco Central y ejercí esa función por 6 años durante la gestión de la vicepresidenta, ¿no? ¿Habla con ella? He tenido, algunas veces me ha solicitado información que se la he dado y a veces me ha pedido mi opinión sobre algunos asuntos. Y no es habitual ni recurrente, pero ha sucedido, sí. ¿Pone las manos en el fuego con que esta sea la última crisis? O sea, que no pida ella la renuncia de otro funcionario como Moroni, por ejemplo. Se lo vio muy satisfecho al principio del programa. Mire, ¿se lo vio muy satisfecho? A usted, con el discurso de Cristina de hoy. Me parece que la presidenta está haciendo un esfuerzo importante por transmitir su interpretación de las dificultades que tiene la Argentina. Creo que acierta en que uno de los problemas graves que tenemos es la situación de bimonetarismo que vivimos y que eso tenemos que encontrar una manera de solucionarlo. ¿Y en qué no acierta la vicepresidenta? No, yo creo que suele, cuando hace análisis profundo de algunos de los problemas de la Argentina, yo creo que suele acertar. Me parece que está en una tarea constructiva de intentar una interpretación de lo que ocurre y de ofrecer consensos para poder salir de esta situación difícil. Usted habló antes de
la necesidad, a partir de algún eje, de construir políticas de Estado. Sí. ¿Cómo se podría construir teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentra la Argentina? Bueno, me parece que un lugar para buscar consensos es el propio Congreso, y me parece que hay cuestiones regulatorias y otras tantas que deben ser mejoradas en la legislación, y creo que el Congreso es un medio para poder llevarlo adelante, ¿no? Pese, tal vez técnica, pero una pregunta, me parece que la contracara un poco de la crisis cambiaria, de la estampida de la suba de los dólares libres, es el problema que hay con los pesos y con el tema de que el Banco Central tuvo que salir a comprar títulos públicos para evitar un derrumbe aún mayor. ¿Van a seguir comprando? ¿Va a seguir comprando títulos públicos para garantizarle un precio, ponerle un piso a este derrumbe de los bonos argentinos? Sí, yo más que de tipos de cambio libres, diría tipos de cambios que están sujetos a las presiones especulativas que nosotros logramos aislar en el mercado oficial de cambios. Pero respecto de los bonos. ¿Van a seguir comprando bonos? El desarrollo de un mercado de capitales requiere de un mercado de instrumentos del sector público que sea profundo y líquido. En todos los países del mundo existe ese mercado. En la Argentina no existe ese mercado. Desde que asumimos nuestra función dijimos que un objetivo de largo plazo era sustituir los instrumentos de esterilización del Banco Central por operaciones de mercado abierto con títulos públicos, como hacen todos los bancos centrales del mundo. Sí. Una clave en este punto es que el Banco Central fija una tasa de interés de referencia y defiende esa tasa de interés sobre los instrumentos del Tesoro. Y el Banco Central se fijó eso como estrategia, y tuvimos dos momentos, uno con los fondos comunes de inversión a principios del mes pasado y otro con los bancos este mes, donde hubo una venta acelerada de estos instrumentos y el Banco Central los compró. Empezábamos a superar esta situación el jueves pasado, que el Banco Central había empezado a vender los títulos que había adquirido, y bueno, el problema político ocurrió el fin de semana. Pero el Banco Central lo que está teniendo es muchos pesos. Usted está quedando con muchos pesos, colocando letras y con pase de corto plazo, y ahí se está armando parte del déficit. Claro, usted hace ese comentario sobre el Banco Central de la República Argentina, pero es la situación que afrontó con el quantitative easing todos los bancos centrales del mundo. Cuando los bancos centrales tienen que defender la tasa de interés y el precio de los instrumentos del Tesoro, lo hacen. Y eso que en Japón, en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos ocurre. ¿Eso quiere decir que van a seguir comprando bonos? Si es necesario para defender la curva de precios y de tasa de interés de los instrumentos del Tesoro, lo vamos a seguir haciendo. En cuanto, estoy pidiendo un pronóstico, sé que es muy difícil, ¿en cuánto supone usted que el país, este gobierno o sea otro, puede estar en una situación de equilibrio? ¿En cuánto tiempo puede estar en una situación de equilibrio en torno a las herramientas defensivas que significan las reservas del Banco Central? Bueno, mire, yo creo que allí tenemos que superar la restricción energética. La buena noticia que tenemos ahora y que no tuvimos por décadas es que en Vaca Muerta hay suficiente hidrocarburo para autoabastecer a la Argentina y exportar. Necesitamos que esos hidrocarburos se transporten para solucionar este problema. Una vez que eso ocurra, la situación de restricción externa se va a superar y por seguro vamos a tener un proceso de acumulación de reservas de largo plazo. Y en el corto plazo necesitamos superar estos meses donde estamos con importaciones de 2.000 millones de dólares, pero creemos que a partir de agosto van a bajar a 900 millones de dólares y nos va a permitir una mayor flexibilización, especialmente hacia los sectores productivos. Digo, tomando la descripción que usted hace, digo, supongo que esa perspectiva está para el próximo gobierno, sea cual fuere, ¿no? No, bueno, en la coyuntura no.
Yo creo que no, la coyuntura no, digo vamos a poder relajar algunas de las restricciones que hemos impuesto hace poco, a partir del mes de agosto, del mes de septiembre, y por seguro el problema va a estar solucionado a partir de que el gasoducto Néstor Kirchner esté terminado, que hoy se abrieron los sobres. Gracias, Miguel. Mil gracias por estar, muy amable. Muy amable. Nosotros, mientras se va el presidente del Banco Central, vos tenés un número. Siempre tenés un número. Yo tengo y siempre es maldito. No, es un número maldito, sí, es el número maldito de la semana. Y el número maldito de la semana está relacionado, bueno, con esto, ¿no? El número es pesos 273, con una suba del 14% en julio. Es el precio del dólar blue, del dólar marginal, del dólar que bueno, ilegal lo consideraba. A ver, más allá de que sea legal, ilegal... Es como el dólar de referencia de la economía todos los días. El problema es que poco o mucho esto presión sobre la inflación ejerce. Sin duda. Mira, lo que se está viendo en los últimos saltos cambiarios, cuando la brecha supera el 100%, cuando la brecha entre los dólares supera el 100%, hay un salto de la inflación. Pasó hace 60 días cuando pasamos de una inflación del 4 al orden del 5 o 6% mensual. Y ahora el problema que hay es que después de esta semana y con esta brecha empiezan a pronosticarse, hay pronósticos que dicen que la inflación de este mes puede ser del 7%. ¿no? De julio. Claro. La de junio se va a conocer la semana que viene, se conoció la de la ciudad 5,1%, veremos a ver cuánto es, se cree que puede ser en torno de 5, un poquito más de 5, pero julio viene muy mal en materia inflacionaria porque la situación cambiaria te determina que cuando la brecha supera 100%, no solo se disparan los precios de los productos y de los alimentos en especial, sino también es como un elemento que empezó a ordenar un poco la política, ¿no? O sea, hoy, tuvimos esta brecha de, si se mide contra el dólar contado con liquidación, del orden del 113%, en el paralelo 113%, y ¿será casualidad o no? No sé, pero la vicepresidenta dijo, bueno, se necesita un acuerdo acá, se necesita un acuerdo. Parece la situación cambiaria. Se desaceleró. Se desaceleró la locura política, digamos. La política se empieza a ordenar a partir del nivel de la brecha cambiaria. Así es. Hablando de la política, ¿damos una vueltita por la crisis? ¿Dani? Dale. ¿Federico? Estoy a cargo de la crisis. Vos estás a cargo de la crisis política. Sí, claro. Habló Cristina hoy en el Calafate, en la inauguración de un teatro municipal. Le preguntamos recién a Pese si él también opinaba que lo de Guzmán había sido una irresponsabilidad. Dijo que sí. Dijo que sí, pero le preguntamos por qué hoy Cristina en el Calafate dijo lo siguiente. Un ministro, quédense todos tranquilos. El pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía. Y creo que fue un inmenso acto de irresponsabilidad política, lo digo sinceramente. Creo también que fue un acto de desestabilización, en cierta manera, institucional. Porque, a ver, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien. Ni yo voy a renunciar a mis ideas, a mi historia, a lo que creo, y tampoco le voy a pedir a nadie que renuncie a la de ellos. Sin rencores, pero con muchas ideas y fundamentalmente con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos. No voy a revolear a ningún ministro, quédense todos tranquilos. Bueno, no sé si hay demasiada esperanza de que puedan confluir las ideas. Es cierto, Edu, que en la semana hubo, yo decía, estado de asamblea permanente, porque Sergio Massa, por ejemplo, estuvo reunido casi todos los días con el presidente. Trascendió esta cena, que en realidad fue más temprano, del miércoles, entre la vicepresidenta Alberto Fernández y Sergio Massa. Que la portavoz negó. Que la portavoz negó, entre otras muchas cosas que negó. El llamado telefónico del domingo, que hoy hablando con gente de Guzmán, me decían, bueno, finalmente Guzmán lo hizo. Logró que hablen de nuevo la vicepresidenta y el presidente. Así que algo hicimos, ¿no? Digo,
lo que nadie sabe es cómo sigue esto. Es cierto que cuando uno hoy escucha a la vicepresidenta, un discurso que trajo mucho alivio, porque fue mucho menos extenso de los anteriores, y la verdad que, salvo lo de Guzmán, que Casa Rosada en parte coincide, y recién lo decía también Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, no hubo grandes críticas. No, al contrario, a la gestión. hubo elogios, por ejemplo, al programa de previajes. Previaje. Hizo todo un desarrollo que le sirvió para hablar de aerolíneas argentinas. Digo, me parece que en una parte, no sé, podemos no coincidir, me parece en una parte, más allá de lo que uno puede opinar sobre la vicepresidenta, en el análisis de la renuncia de Guzmán, tiene una razón, y es, Guzmán fue la persona más bancada por el presidente. Sí, claro. Esto es cierto. Cuando era un motivo muy disruptivo dentro del Frente de Todos. Sí, claro. O sea que la salida de él descomprime, pero pasaron cosas también en la semana que yo les quería preguntar a ustedes que están muy adentro, y que es con esa frase de Cristina Kirchner en su anteúltimo discurso, de que a ella se le puede leer el teléfono y a otros no. Desataron todo tipo de situaciones de lo más confusas en la semana. No fueron trabajitos confusas. De inteligencia. Claramente estaba dirigido a alguien que tiene más de un teléfono, que utiliza teléfono, como mucha gente, Sí. tampoco exageremos, que utiliza un teléfono para la actividad pública y un teléfono para la vida íntima. ¿No fue una amenaza? O más de uno. Y se puede interpretar de muchas maneras. Digo, cuando discutíamos recién, y yo compartía lo que decía, que decían él también, lo que decía Miguel Pese, digo, me parece que extralimitar algunas cosas, como decir la ministra de Economía habla de los dólares, pero su hijo está en Londres, la verdad que me parece un exceso. En todo caso, lo que cuestiono es, el funcionario público cuando declara, y en este caso la ministra de Economía, bueno, tenés que ser un poco más cuidadosa cuando hablas. No hace falta hablar de colisión, puedes explicarlo de otra manera. ¿Se me ocurre? Sí, puede ser. Sí, acá me parece que la gran duda que lo planteó Cristina hoy, recién lo escuchamos, es: yo no renuncio a mis ideas, pido que nadie renuncie a sus ideas, refiriéndose en parte al presidente, pero hay que buscar puntos en común. Me parece, y lo charlábamos antes de empezar el programa, Edu, es que acá lo que no hay es puntos en común entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, ¿cómo se sigue? Es cierto que bajó la tensión, es cierto que se reencauzó el diálogo. Mañana el presidente va a viajar con Sergio Massa a Tucumán para dar su discurso el 9 de julio. ¿Hay alguna confirmación? Lo hablábamos antes cuando estuvimos, de que así, porque los invitaron a Rodríguez Larreta y Morales. Tucumán. A Tucumán. Sí, ¿Los invitaron? El jefe de gobierno, entiendo que no va a ir. Bien. Pero digo, y si uno ve, y me engancho a esto que vos decías recién, si uno escucha el discurso del CICIP del jueves de Eduardo Guado de Pedro, haciendo un elogio a Mauricio Macri, donde dice, yo coincido con Macri en que no hay que hacer elecciones intermedias, que nadie le puso el ojo, pero es un dato, pidiendo dialogar con Rodríguez Larreta, hoy la vicepresidenta pidiendo acuerdos, me parece que han tomado todos noción de la gravedad de la situación. El problema es cómo se ponen de acuerdo el presidente y la vice. Eso es lo que nadie sabe. Y yo diría que el tercero en discordia también, porque Sergio Massa. A ver, allí, cuando uno mira objetivamente las terminales de cada uno en términos políticos, son distintas. Por supuesto. Alberto mira de una manera, Cristina mira otra. Mira el mundo, digo. Alberto se declaró, más allá de que es un poquito un cometa, se declaró europeísta, le dijo a Putin que abría las puertas para América Latina. Bueno, Alberto en el poder hoy es esto. Cristina está, sabemos cuál es el foco de Cristina. Más previsible. Y sabemos cuál es el foco de Sergio Massa. El foco de Sergio Massa es Washington, básicamente. Sí, pero ahí me parece que hay dos elementos. Uno, yo insisto, la brecha cambiaria empezó a alinear. Totalmente a de acuerdo. Y por el otro lado, Batakis, cuando asume el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo lo voy a seguir. Se respeta. Y hizo un esfuerzo enorme para encontrar a la gente del Fondo Monetario Internacional a hablar y sacar una declaración de Cristalina Georgieva diciendo la ministra va a continuar con el acuerdo. Recordó que hay una inflación galopante. Exactamente. Y una de las claves también es si Alberto Fernández la va a sumar o no al viaje del 25 de julio a la Casa Blanca, Washington, donde tiene su bilateral con Vos tenés algo de Joe Batakis Biden. todavía.
¿Yo? No. Ella, no, ella no. tiene. Yo de Bataki. No, de Bataki no, de Ah. Johnson y... Con B, era con B. Efectivamente, de Johnson y Alberto. Dos ¿Qué son? Juntos son dinamitas, sí. ¿Parecidos? ¿Qué Juntos son dinamita, no, se juntaron. ¿Comparaciones? Una idea que- Se juntaron y producieron un derrame de renuncia de ministros los dos. Bueno, Sí, al tienen final Boris se fue. semejanzas y diferencias y que tienen que ver también con lo que los pueblos le perdonan o no a sus líderes. Boris Johnson y Alberto Fernández, que los vemos ahí en la última cumbre del G7, se encontraron y mantuvieron un contrapunto muy fuerte para Alberto Fernández sobre Malvinas. Boris Johnson dice, le cambió la visión y si bien dijo las Malvinas no se negocian, hace 40 años se resolvió, dijo que la conversación había sido amable. Pero yendo a lo que representan la crisis de uno y otro, el Partygate que tuvo, la serie de fiestas que tuvo Boris Johnson durante la cuarentena y la penuria que pasaban los británicos, lo hizo tener tintas y tintas en los diarios, junto a Alberto Fernández también, al que se le cuestionó muchísimo el Olivos Gate. Y si bien la justicia británica ha sido más incisiva que la Argentina, al parecer, con Alberto Fernández y el incumplimiento de la cuarentena, porque no fue solo el Olivos Gate, bastó verlo con Evo Morales en cenas, los asados en Olivos y demás, es una de las cosas que en el mundo los ha hecho estar juntos. Sin embargo, también la ola de renuncias de esta semana los encontró en la prensa extranjera a ambos, porque la renuncia de Guzmán y la catarata de idas, de salidas del Partido Conservador que lo dejan solo a Boris Johnson, Bueno, perdón. fue Perdón. descomunal. Estás marcando una diferencia entre lo que ocurrió en Gran Bretaña y lo que ocurre en Argentina. Totalmente. El propio partido de Boris Johnson Lo deja solo. fue el que comenzó la ofensiva contra el primer ministro. Sí. Aquí hay protección, claramente. Aquí hay Más allá de que protección. es cierto que Boris Johnson, en lugar de una, hizo 49 fiestas, porque no se perdió el cálculo ya de las que hacía. Pero te festejo, digo, le gusta el festejo, te sí. digo dos pequeñas más. Dale. Uno es muy liberal o se muestra así como liberal. Alberto Fernández no se muestra tan liberal porque está, de hecho, en alianza con el Frente de Todos. Uno es pro-ucraniano, que es Boris Johnson a diestra y siniestra, porque ha hecho de eso. Estuvo en Kiev. Ha hecho de eso, y de hecho a él le han dicho que tuvo su momento Margaret Thatcher como en las Malvinas, con Ucrania él, esto ha sido noticia. Y Alberto Fernández es más difuso, es más, se ve como un prorruso en el mundo, aunque él ha condenado la invasión y demás. Lo hacen ver. Lo hacen ver. Pero hay otra cosa que los diferencia. 2 semanas antes de la invasión estuvo con Putin Sí. y le dijo, Argentina puede ser la puerta de Vos entrada de hablabas, Rusia en Natalia, 2020. hablabas de la interpretación de la reunión que hizo Johnson le y la que hizo Alberto. cuesta. Hoy pasó con Cafiero y el canciller ruso. Le cuesta, que lo metió en un brete el canciller ruso, porque Cafiero efectivamente condenó, estaban en Bali, Indonesia, cumbre G20 de ministros de Relaciones Exteriores. Se encuentran y Cafiero difunde la parte en que condena la invasión, no difunde el contenido de toda la reunión. Le sale el ruso, Sergei Lavrov, que es un hombre fuerte, todopoderoso de las relaciones exteriores rusas, a decir que ambos países habían sellado su alianza estratégica. Lo dejó un poco incómodo. Por último, hay una diferencia enorme entre ambos. Boris Johnson es el dueño, amo y señor de sus actos, honestos y deshonestos. Más bien es un bandido para los británicos. Me encantó lo de bandido. ¿Eh? Alberto Fernández tiene dueña y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Pero, yo te agrego al mar. Pero es un poquito bandido también. ¡Epa! Semejanzas. Sí, pero dicho en un tono coloquial. Bandido en un tono coloquial. Eso es. Con un guiño, Claro con que- una cosa... Sí. Como tirándole un centro. En fin. ¿A vos te quedaba algo, Dani? ¿O? Sí, a mí me queda algo Ah. que lo vimos durante la semana, me parece muchos. Nos pasó a todos. ¿Qué pasó con las ventas? ¿Qué pasó Ahí está. cuando uno iba a comprar algo? Un sálvese quien pueda en el comercio. ¿No? Básicamente hubo aparte de ventas normales, pero después hubo ventas sin aumento, pero con cupo. No te doy una Sí. parte, te mantengo el precio, pero te doy, si querías 2, te doy solamente 1. Hubo ventas solo de clientes conocidos, si ibas a algunos productos y especialmente lo que hace al mundo de la electricidad y al mundo de los Sí. autos, de las partes y qué sé yo, solamente a clientes conocidos. Bueno, estaban las ventas al dólar del momento, ¿no? Al blue del momento que se iban vendiendo.
Después hubo remarcaciones de 10 hasta 40%. Esto está claro. Habrá que ver después dónde queda. ¿Dónde si se es que baja la equilibra? espuma. Claro, si baja un poquito la espuma. Pero vimos en los medios, carteles y en las calles, a los precios de la vidriera, súmenle 20%, fotografías de algunos comercios de varios barrios de Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, lo que hubo fue con dólar desdoblado, algunos que ya empezaron a comprar un dólar más alto y no el dólar más bajo. Y después directamente hubo quien dejó de vender, ¿no? Me parece que eso también se vio Bastante. Comercio, en algunas ramas de la actividad. pequeño yo he visto. ¿Eh? ¿Que dejó de vender? Sí. Sí, claro que dejó de vender y hubo operaciones del mercado automotor, hubo de la construcción, los corralones, que no, mirá, vení la semana que viene, y hubo algunos donde era, bueno, mirá, traé la plata y el producto te lo doy, cuando te dé el producto fijamos el precio final, ¿no? Estamos de vuelta. Estamos con Estamos todo. de vuelta. Estamos Vamos con la estamos para jugar. Estamos para jugar. Estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. No sé, Alegro cómo, mucho. no sé cómo, qué le parece a Ey, ustedes. estamos bien. Estamos fenómenos. La verdad, debo reconocer que el presidente del Banco Central contestó todo lo que se le preguntó. Impresionante. Sí, Uno puede estar de acuerdo o no, Sí. de hecho. un caballero con mucho humor, además. Y ahora, sí, sobre todo cuando le preguntó por la valoración de la gestión que tenía Cristina de él, ¿no? Bueno, pero es público. Pero totalmente. Me parece muy bien. Bueno, ¿le damos al mazo? Dale, Vale. ¿Quién arranca? Natalia, ¿no? arranca Nata ya. Vamos, Nati. Ni escribir. Vamos. Vamos. Pa, pam, tan, 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 tan. Tiene- 4 de copa Sí, para señor. Era cantado, don ¿no? Martín Guzmán. Era cantado, Don ¿no? Martín Guzmán, tildado hoy por la vicepresidenta de irresponsable y desestabilizador. Sí, ¿Por qué? su hijo dijo lo mismo ayer, ¿eh? Sí. En Escobar. ¿Qué? Sí. Y lo culpó además. Mismo de- libreto, Casi, igual. mismo libreto, sí. Martín Es el libreto, Guzmán- es lo que se viene. Está muy bien. Martín Guzmán sorprendió después de un largo embate de la cámpora de Cristina Kirchner, del cristinismo duro, que no pudo tumbarlo porque el presidente lo protegía. De pronto, el sábado pasado, cuando hablaba Cristina Kirchner en Ensenada, le arruinó el acto. ¿Por qué? Porque publicó por Twitter el acto irresponsable, según la vicepresidenta Venga. Le comunica al presidente de la Nación, a quien no se lo había informado antes, en una larga carta, que se iba. Mi pregunta es ¿dónde le mandamos la carta? ¿Porque se queda o se vuelve a...? Parece que se queda, él dijo que se quiere quedar, pero ¿Vos qué recordemos... pensás, Dani? No, ¿Sabés? Yo lo veo subiendo un avión. ¿Qué Sí, querés que te sí. diga? Yo lo veo subiendo en avión y yéndose con Stiglitz a dar clases en alguna Exactamente. universidad. Que lo defendió. De los Estados Unidos. Sí, sí, Bueno. Stiglitz lo defendió. Bueno, Stiglitz defendió muchas cosas en Argentina que... Por, Claro. por ahora se lo mandamos Pero a Cri- la casa. No sé Cristina dónde. lo fue a buscar a Guzmán con Stiglitz. Sí, claro. Así Bueno. que se haga responsable ella. Pese no, Bueno. Pese no lo defendió demasiado. No. No, bueno. No, y bueno, ahí hay... Se lo mandamos una a la disputa casa. Le fuerte. mandamos el 4 a la casa. ¿Eh? Con responsabilidad. Con todo, ¿eh? En sobre. Dale, vamos con la otra. Vamos con la otra. Para, pam, pam, pam. Ahí está, con todo. Bueno, vamos. Una enchupada. Ancho de oro, bien. Bueno, vamos todos. ¿Viste? Aquí, y bueno. Oh, Silvina Bataki. Qué gran. Hay que tener agallas. Alias, ¿sabes cómo le dicen? ¿Sabes cómo Un le ancho de dicen? oro, ¿eh? Alias Santorini. hay que tener agallas, ¿no? Bueno, ministra de ¿Qué? Economía, No sé. flamante ministra de Economía, asumió, hoy iba a conocer su equipo, ¿Ya mantiene está el área completo? energética. No, el área energética... Sí. Bueno, ¿cómo? Es un Le equipo costó la gran ¿no? pelea, la Le gran costó, pelea. le costó formar, ¿no? Y es muy difícil formar, y aparte porque, bueno, fue... Pese la propuso, cuenta la historia, que Pese la propuso el sábado a la tarde, no la encontraban por ningún lado, y la llamó Scioli, de quien fue Silvina Bataki, ministra de Economía. Y andaba sin la wifi. llamó al teléfono de línea, porque no, Algunos- parece que no le andaba el celular. Acá tengo los nombres, si querés, del equipo. A ver. ¿Querés leerlos No, vos? todos. ¿Cuántos son? Dale. No, son Se 4 mantiene lo de nomás. energía. Secretaría de Política Económica, Karina Angeletti. Secretario de Hacienda, Martín Di Vela. El secretario de Comercio Interior, Martín Polera. Y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Ah, mira, Muy bien. Rossetti, Gusto para hijo de todos. un Sí. economista Sí. del peronismo de larga data. Hay quienes dicen que alguien a Batakis el domingo a la mañana le dijo apaga el teléfono. Claro. Y eso es lo que hizo. Por. A ver. Y
Claro. Bueno, también digamos que antes de llegar a la estación Bataquís hubo otras estaciones que salieron disparados como... Quizá esto de apagar tema- el teléfono era para ganar tiempo y negociar algunas otras. Sí, igualmente, digo, me parece ancho de oro, pero la declaración que hizo respecto del tema de cortar los dólares para el turismo me parece a ver, que, levantó bueno, mucha... sí. Recién, pese el presidente del Banco Central, que allí no está en estudio ni nada que parezca. Así es. Bueno, se pero lo le mandamos un mandamos, ancho de se lo oro, mandamos al ministerio, flamante, claro. y nosotros nos estamos yendo. Volvemos el Sí, señores, el viernes. viernes aquí en el Rock. Chao, buenas noches. Chao.